El rápido crecimiento de los casos positivos de COVID-19 en América Latina preocupa a las autoridades de la región, donde la cifra se acerca al 500.000 de personas contagiadas. Brasil continúa siendo el epicentro. En Colombia se registró un récord de más de 600 casos positivos de la enfermedad en las últimas 24 horas. Hay preocupación en Bolivia por la falta de acceso al agua durante la pandemia de coronavirus, aumentando el peligro de contagios. En el país andino, casi un cuarto de la población carece del líquido vital. Nuestra corresponsal nos cuenta cómo están haciendo los habitantes del municipio de Palca, aledaño a La Paz. Y en France 24 seguimos con nuestra serie de personas que se han recuperado del coronavirus. Hoy vamos hasta El Salvador, donde una enfermera nos cuenta cómo la policía la detuvo por estar contagiada. Además, conoceremos qué pasó con su familia y por qué quiere estar en primera línea de ayuda contra la pandemia. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. El número de casos de COVID-19 en América Latina se encamina rápidamente al 500.000. Y aunque en muchos países ya comenzaron a levantarse las medidas de confinamiento, ninguno puede decir con certeza que haya alcanzado el pico de contagios. Naciones como Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile siguen registrando récords diarios en muertes y también en nuevos casos confirmados por la pandemia. Informa Daniela Blandón. La mayoría de países en América Latina tiene un común denominador. Están reabriendo sus economías en medio de un virus que cada vez cobra mayor fuerza. Mientras Europa y Asia ven una trayectoria descendente de nuevas infecciones, esta región no cuenta con la misma suerte. Países como Brasil y México registraron el jueves un récord diario de infecciones, con 14.000 y 2.400 nuevos casos respectivamente. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro llamó a los empresarios a presionar a los mandatarios locales por la reapertura económica. Y en México, sin un pico de contagios a la vista, el gobierno cree que la crisis está a punto de superarse. Ya estamos domando esta pandemia, este virus, y que lo hemos logrado, estamos a punto ya de lograrlo, por la participación de la gente. Con la economía como prioridad, las posturas de estas dos naciones difieren a las de otras en la región, aunque el repunte de casos no deja de preocupar a sus vecinos, como en Colombia, que teme por la importación de casos desde Brasil por la frontera amazónica y que además registró también en las últimas 24 horas su mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia, con más de 600 nuevos casos. Donde una vez más nos encontramos con una situación que puede tornarse crítica, dadas las diferencias que tenemos en el enfoque desde el punto de vista de control epidemiológico con vecinos, como es el caso del Brasil en los puntos de frontera. Chile y Argentina también han visto sus estadísticas al alza. Ambos países registraron el jueves su jornada más letal desde que inició la pandemia. Y volvemos a Brasil, donde el colapso de hospitales y cementerios en Manaus ha puesto de manifiesto la fragilidad de algunas ciudades brasileñas frente al coronavirus. Muchas ciudades trabajan contrarreloj para que no haya necesidad de cavar fosas comunes. Nuestras corresponsales visitaron el principal cementerio de Río de Janeiro para ver cómo se prepara para enfrentar el aumento de fallecimientos que se registra actualmente en el país. El coronavirus ha transformado el día a día de los empleados del cementerio público de Caju. Es el más grande de Río de Janeiro y uno de los mayores de América Latina. Está higienizando las botas. Aumentaron los entierros y los cuidados. Tenemos que tener más cuidado ahora, mucho más de lo que ya teníamos. Los guantes, las gafas y el mono de protección ya constituyen una parte esencial del uniforme de los enterradores. Los sepelios de los fallecidos por COVID-19 requieren un protocolo diferente. Los ataúdes están lacrados y la recomendación es que haya un máximo de 6 personas acompañando el entierro. El uso de mascarillas es obligatorio. En este caso solo había una persona, el hijo de una mujer de 87 años que no resistió al coronavirus. Quien cuidaba de ella era mi hermana. Quien cuidaba de ella era mi hermana, que está en cuarentena. El resto de los familiares prefirió no acudir. Mi esposa es diabética, tiene que evitar una posible contaminación. Está en casa, por eso vine solo.
Desde el inicio de la pandemia se aceleraron las obras de ampliación a un ritmo de 400 nuevas plazas por mes. No queremos entierros en fosas comunes y eso no va a acontecer en Río de Janeiro. Vamos a hacer los entierros con más dignidad posible, a diferencia de otros países y estados. En caso de que se dispare el número de muertes, el Camposanto de Caju puede funcionar 24 horas por día. La cremación es una alternativa. Si colocas a todos los fallecidos para un sepelio, puede producirse el colapso. Estamos preparados, tenemos técnicos, nuestros hornos son nuevos y tienen una tecnología de punta. No paramos. Si el horno tiene que trabajar 30 días al mes, tenemos esta capacidad. Gracias a las medidas estrictas de seguridad, hasta ahora no se produjo ningún contagio entre los empleados. Río de Janeiro espera salir de la pandemia cuanto antes, pero sobre todo con decoro. La falta de un acceso seguro y permanente al agua durante la pandemia del coronavirus aumenta el peligro de contagio en Bolivia. La Carta Magna consagra que ese acceso es un derecho humano, pero millones de familias carecen de ese recurso. Nuestra corresponsal Mary Vaca habló con varios habitantes que no tienen el servicio. En el municipio de Palca, aledaño a La Paz, una sola pileta surte a centenares de personas. Gladys Uraquina cría 4 hijas y una sobrina y accede al agua por una manguera solo 2 horas por semana. No recibimos a diario. En la semana, por ejemplo, yo recibo 1 a la semana. Me lleno en el tanque de mi ducha y en el tanque de lo que consumo para cocinar. Gladys paga alrededor de $3 mensuales por llenar sus tanques una vez cada 7 días. Su pequeño depósito debe alcanzar para su cocina, el aseo de su familia, su baño y para lavar la ropa. Su familia ha aprendido a ahorrar y a reciclar el agua. O sea, no nos queda otra de cuidar el agua acá. Los vecinos están frustrados y afirman que debido a la pandemia el agua debería ser una prioridad. El subalcalde de la zona dice que está consciente de los problemas sobre la provisión, pero tratará de solucionarlos con piletas de agua gratuita. Se le está otorgando algunas piletas públicas en algunos sectores, ¿no es cierto?, justamente trabajando con EPSAS, ¿no es cierto?, y también llevamos en cisternas, ¿no es cierto?, en algunos tanques que hemos instalado. Para María Pilco, recibir agua gratuita sería una salvación. Así podría lavarse las manos con mayor frecuencia para enfrentar el coronavirus. Sin embargo, ella junta agua de la lluvia en todos los envases que puede y cocina con leña. Reconoce que su situación es muy difícil para enfrentar la crisis sanitaria. Ya, yo no tengo miedo, me muero. ¿Qué puedo hacer al último? ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo plata. La Constitución establece que el acceso al agua potable y al alcantarillado es un derecho humano, pero no beneficia a todos. De hecho, casi un cuarto de la población, es decir, 2.7 millones de bolivianos, carecen de estos servicios. Ahora veamos cómo está la situación en los países centroamericanos más afectados por la pandemia. Comenzamos en Nicaragua, donde las cifras oficiales reportan 25 casos positivos y 8 fallecidos. Estas contrastan con las del Observatorio Ciudadano COVID-19, quienes afirman que hasta el 9 de mayo los contagios en el país superan los 1.000 casos y existen 188 muertes sospechosas por la enfermedad. A esto se suma una denuncia de 36 nuevos casos en las cárceles del país. En Guatemala se reportan 1.518 casos y en El Salvador ya son 1.210 confirmados. Y los países de la Unión Europea acordaron un fondo de 100.000 millones de euros para aliviar las economías de las naciones más afectadas por la pandemia. La iniciativa, bautizada como SURE, será adoptada formalmente por el Consejo Europeo el próximo 19 de mayo. El objetivo es minimizar los despidos para que la economía se pueda recuperar cuanto antes, una vez termine la emergencia sanitaria. Entre tanto, el Producto Interno Bruto de la eurozona cayó un 3.8% entre enero y marzo, según la estimación publicada por la Oficina de Estadística Europea, Eurostat. Se trata de la peor caída desde 1995, cuando comenzó a operar esta agencia.
El tifón Bonfong toca tierra 6 veces en Filipinas. Las autoridades de emergencia desconocen aún la intensidad de los daños, pero advierten que el ciclón azotó con vientos destructivos. Bonfong es el primer tifón de la temporada y debido a sus fuertes vientos de 125 kilómetros por hora, las autoridades elevaron la alerta a nivel 3 en las provincias al sur de la isla de Luzón. Manila, la capital del país, se prepara para recibir este fenómeno natural. En Francia, pequeños museos dan la bienvenida a los primeros visitantes a medida que el confinamiento en la nación disminuye. Nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz, visitó el Instituto Giacometti, un pequeño museo escondido en el distrito 14 de París. El espacio de 350 metros cuadrados tiene una capacidad máxima de solo 10 visitantes al tiempo. El Instituto Giacometti volvió a abrir sus puertas, es uno de los primeros museos que vuelve a recibir público tras 55 días de confinamiento y uno de los pocos que puede hacerlo porque solo los pequeños museos pueden volver a acoger a público. El museo abrió sus puertas este viernes sobre las 11 de la mañana y lo hizo con varias precauciones, pues en estos tiempos de coronavirus se necesita. Para eso solamente se venden entradas a través del sitio internet, hay que reservar un horario de visita y tanto dentro como fuera del museo pues hay que respetar esa distancia de al menos 1 metro entre visitantes. Por ahora, solamente 10 personas podrán visitar al mismo tiempo las diferentes salas de la exposición. En cada una de estas salas hay además gel antibacterial a disposición de los visitantes y la visita en total durará máximo unos 20 minutos para poder acoger mayor número de público. Lo cierto es que la gente tenía muchísimos deseos de volver a sus museos aquí en la capital porque ya todas las reservaciones para este fin de semana están completas. Y en France 24 seguimos con nuestra serie de historias de esperanza sobre las personas que se han recuperado del coronavirus COVID-19. La historia de hoy es en El Salvador, donde una enfermera recuperada nos cuenta cómo la policía la detuvo por estar contagiada, qué pasó con su familia y por qué quiere estar en primera línea de ayuda contra la pandemia. Nuestro corresponsal Vladimir Chamorro nos envió el testimonio de Verónica Portillo. Veamos. Mi nombre es Verónica Alejandra Portillo, tengo 31 años. Soy técnico en enfermería y laboro en las unidades móviles de Fosalud. Pues creemos que fue contagio de alguna compañera que estaba así. Entonces, el hecho de estar en el turno con ella en algún momento que nos bajamos mascarilla, fue como para comer uno se la quita, ¿verdad? Entonces, en algún momento fue el contagio. Fue positivo porque vinieron a mi casa, tocaron la puerta y me dijeron que me esperara y luego regresó a los 20 minutos el policía y me dijo, mire, su prueba salió positiva, su prueba de COVID salió positiva. Entonces ya venían los médicos, todo, con el traje especial para trasladarlo y me dicen, me voy a llevar a sus hijos. Yo quedé en shock, entonces estaba con tos y con cansancio. Yo lo había visto en pacientes el distrés respiratorio, pero uno es como que no le llega aire, o sea, por ningún lado y entonces empieza usted como a hacer esto porque quiere agarrar aire, entonces es desesperante, o sea, en ese momento solo quisiera uno que le pusieran algo para respirar bien. Las doctoras me decían desde afuera, Verónica, ¿cree que nos ayuda? Porque para ellas implicaba tardarse 20 minutos en ponerse el traje y entrar, entonces yo lo que hacía era estar pendiente de los pacientes, o sea, siendo paciente yo, estar pendiente de los pacientes que tuvieran el oxígeno. Creo que la discriminación de la población para el personal de salud es bastante grande. Aquí no lo ven como héroes que le dicen en otro país. Aquí no, aquí lo ven a uno con uniforme y mejor se apartan. Y quisiera volver a eso. Ayudarles, ahora que yo ya lo viví, quisiera estar con los más críticos. Y me dicen, no vas a aguantar el traje, no importa. Se aguanta, ya lo pasé. Y en Bélgica, luego de una pausa de 2 meses, los monjes trapistas reabrieron al público sus emblemáticas cervecerías, aunque por solo despachan pedidos para llevar. Los monjes de la Bahía San Sixto, ubicada al occidente del país, han estado elaborando sus cervezas desde 1839 y las han estado vendiendo al público desde 1878. Ellos mantienen una producción limitada y ventas controladas para así garantizar que la elaboración de la cerveza no esté
esté por encima de la vida monástica y además los religiosos no ganan más dinero del necesario. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Que tenga usted una muy buena mañana. Hasta pronto.